tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Azteca Opinión. Soy Paulina Mercado. Esta noche en Tres en Libertad, el periodista Sergio Sarmiento nos comparte un análisis profundo con su singular estilo acerca del fundamentalismo, qué es, dónde nace, por qué y para qué. ¿Cuál será la estrategia para mantener el registro del Partido Humanista tras las próximas elecciones? Gabriel Bauduco cuestiona a Ignacio Iris Salomón, presidente de este partido, que asevera responderá con la pura verdad. Inician las campañas electorales. ¿Sabes cuál será su costo? No te pierdas el análisis con Carlos Alarraqui, José Newman y Raúl Quintanilla, aquí, entre amigos. En el ring, Andrés Remer nos presenta a David Eagleman, un científico joven y atrevido que ofrece una nueva comprensión de nuestro cerebro y de lo poco que sabemos de nuestro yo consciente y nuestra realidad. Ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Matar en nombre de Dios. Nada parecería más absurdo que esto, y sin embargo, a lo largo de siglos, millones de personas han muerto a causa de los fundamentalismos religiosos. Quizás ya los cristianos no se están matando unos a otros por cuestiones religiosas, pero lo hicieron durante siglos y lo hicieron de las maneras más crueles que usted pueda imaginarse. Hoy vemos nuevos fundamentalismos, particularmente en la religión islámica. Y no cree usted que se trata nada más de simples individuos como los tres que llegaron a ametrallar a los colaboradores de la revista Charlie Hebdo en París a principios de este 2015, ¿no? Sino de grupos organizados que matan a mansalva a cientos de personas, a miles de personas, como lo han hecho organizaciones como Estado Islámico en el Medio Oriente y Boko Haram en África. فنحن قوم نرى أن القتل في سبيل الله هو شرف عظيم تمناه رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل فالقتل في سبيل الله شرف عظيم لا يناله إلا خيار هذه الأمة ونحن نحب القتل في سبيل الله أكثر مما تحبون أنتم الحياة. Si uno se remite al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontrará que se ofrecen definiciones contextuales y formales del fundamentalismo. Si bien las primeras dos se refieren a movimientos islámicos y cristianos, la tercera brinda una definición abstracta del término: la exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Si uno busca un poco más sobre la historia del término, encontrará su génesis en la reacción por parte de ciertos grupos a la teología moderna, que buscaba revisar partes de la creencia tradicional cristiana para hacer frente a los desarrollos de las ciencias naturales y sociales, en particular las teorías evolutivas. El fundamentalismo no es entonces más que el rechazo de opiniones que divergen de lo que los fundamentos supuestamente establecen. Aunque en principio el término designa a un grupo de personas que defienden pasajes bíblicos para configurar sus creencias, la definición abstracta nos permite entender el lado peligroso del fundamentalismo hoy en día. Es una exigencia intransigente de sometimiento. El problema surge cuando el conflicto no toma lugar en un tiempo o lugar donde existe la convicción de que las prácticas religiosas son asunto personal y la tolerancia un valor cardinal. ألا أبعثك على ما بعثني عليه صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
término fundamentalismo surge en los Estados Unidos en el siglo XIX por conflictos de grupos protestantes allá en los Estados Unidos. Sin embargo, créame que esos conflictos fundamentalistas no tenían nada que ver con lo que hoy conocemos como fundamentalismo. Antes, incluso en los siglos XVI y XVII, en Europa hubo verdaderas guerras de religión. Protestantes y católicos se mataban unos a otros porque no profesaban exactamente el mismo dogma cristiano. Vimos hechos como la matanza de San Bartolomé en Francia, donde decenas de miles de protestantes, los hugonotes, fueron masacrados por católicos. Hoy tenemos otros movimientos fundamentalistas. Lo que más preocupa es el fundamentalismo islámico. Yo tengo aquí conmigo una edición del Corán en árabe y en español. La conozco muy bien. Yo ayudé a traducirla junto con Carmen Hinojosa allá por los años 80. Y créame que el Corán mismo no nos da razones para el fundamentalismo. Lo que comenzó con un grupo de resistencia sunita a la invasión norteamericana a Irak en 2003, se convirtió años más tarde en el Estado Islámico de Irak, ISI por sus siglas en inglés. Después de algunos contratiempos en Irak, el grupo terrorista vio en el conflicto armado en Siria una ventana de oportunidad y para 2013 se había posicionado en el este de Siria, por lo que cambió su nombre a Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS. Liderados por Abu Bakr al-Baghdadi, esta organización fundamentalista rechaza gran parte de la doctrina islámica desarrollada durante siglos y adopta una interpretación extremista de la yihad que obliga a la guerra santa ofensiva y del takfir, una especie de excomunión que trata con pena de muerte a los apóstatas. Aunque existe desacuerdo entre los extremistas musulmanes sobre contra quién y dónde llevar a cabo la Guerra Santa o el proceso que tienen que seguir para aplicar el takfir a un musulmán, ISIS no pierde el tiempo en consideraciones teológicas y actúa sobre todo lo que ellos consideran que es el fundamento del Islam. واصل الإخوة الطيارون إعدادهم في هدوء تام داخل العمق الأمريكي متجاوزين بذلك الهالة الإعلامية الضخمة المثارة حول القدرات الأمنية والاستخباراتية لأمريكا التي ملأت بضجيجها العالم كله. El año pasado, 120 académicos musulmanes escribieron al líder de ISIS diciéndole que ha reconstruido de manera errónea el Islam al ignorar el contexto del Corán, las enseñanzas clásicas y el tiempo actual. Reclamaban, por ejemplo, que el takfir solo se puede aplicar a quien abiertamente profesa la no creencia y que el juicio debe ser efectuado por un grupo de expertos en teología. Pero para Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS practica la religión de Alá y no ese islamismo deformado por siglos de distorsión y desviación de la religión verdadera. Según los especialistas, las distintas escuelas de la tradición sunita, a diferencia de la tradición chiita del Islam, dejan mucho espacio para la interpretación, incluyendo las fundamentalistas. وأن النزيف الاقتصادي مستمر إلى اليوم ولكن يحتاج إلى ضربات أخرى وأن يجتهد الشباب في البحث عن مفاصل الاقتصاد الأمريكي ويضرب العدو في مفاصله بإذنه سبحانه وتعالى. وقبل الختام يطيب لي أن أذكر أولئك الأبطال، أولئك الرجال، أولئك العمالقة العظام الذين رفعوا العار عن جبين أمتنا. يطيب لي أن أذكرهم ببعض الشعر مادحا إياهم وكل الذين يسيرون على درب محمد صلى الله عليه وسلم. La capacidad operativa de ISIS es impresionante. Ha aumentado su presencia geográfica de manera significativa y se estima que paga alrededor de $400 por mes a sus soldados, más de lo que el gobierno iraquí u otros grupos rebeldes ofrecen. En septiembre del 2014 se estimaba que ISIS tenía cerca de 30,000 efectivos. Además, muy a la manera de un Estado, esta organización provee a la población con bienes y servicios por los cuales cobra impuestos.
Los recursos de ISIS provienen principalmente de pozos petroleros y de los rescates cobrados por el secuestro de periodistas internacionales. Los expertos consideran que será imposible vencer a ISIS a menos de que se pueda reducir su disponibilidad de recursos. بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء برأس الكفر العالمي بوش ومن معه وقد خرجوا أسرا وبطرا برجالهم وبخيلهم وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه. El Estado Islámico, una organización activa en Irak y Siria, ha conmocionado al mundo, ha realizado matanzas y decapitaciones públicas de muchos cristianos, pero también de musulmanes de otras sectas. Ha sido tan fuerte, de hecho, su crueldad que incluso organizaciones también sumamente fundamentalistas como Al-Qaeda han tratado de deslindarse de este Estado Islámico. Y sin embargo, el Estado Islámico no es la única institución que está llevando al extremo el fundamentalismo islámico. Mu dinnan ne waɗanda kake cewa ba mu iya yaƙi ba, muka kori sojoji a barki ba, muka kwato 'yan uwanmu ba, alhamdulillah. Boko Haram es un grupo militante islamista nacido en el noreste de Nigeria en 2002. Su nombre oficial en árabe significa gente comprometida con la propagación de las enseñanzas del profeta y de la yihad. وراء تلك الأحداث وسأصدقكم القول باللحظات التي اتخذ فيها هذا القرار لتتفكروا فأقول لكم علم الله أنه ما خطر في بالنا ضرب الأبراج ولكن بعدما طفح الكيل وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف الأمريكي الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ولبنان تبادر إلى ذهني ذلك وإن الأحداث التي أثرت في نفسي بشكل Boko Haram basa su ideología en una frase del Corán que afirma que cualquiera que no está gobernado bajo lo que Alá ha revelado pertenece a los transgresores. La organización se opone totalmente a que los musulmanes participen en cualquier actividad social o política asociada con la cultura occidental, como votar, usar pantalones o ir a escuelas laicas. El principal objetivo de este grupo es crear un Estado Islámico, precisamente un califato que trascienda las fronteras de Nigeria. Para ello crearon una escuela islámica en la cual reclutan a futuros yihadistas. Son además conocidos por los atentados terroristas a oficinas gubernamentales, sedes de organismos multilaterales, iglesias, autobuses y por asesinar a policías, opositores musulmanes y pastores cristianos de la región. En abril de 2014, el grupo se dio a conocer mundialmente tras el secuestro de 200 alumnas internas de una escuela de la región de Borno, en el noreste de Nigeria. Se estima que más de 500 jóvenes han sido secuestradas por esta organización terrorista para volverlas esposas o esclavas de miembros del grupo. A diferencia de Estado Islámico, Boko Haram usa el secuestro como método de reclutamiento y no de financiación. En enero de este año, Boko Haram llevó a cabo la que hasta ahora es su peor matanza. Asesinó a alrededor de 2,000 personas en Baga, una ciudad cercana a la frontera con Chad. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا. ¿Qué va a pasar con estos grupos? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el fundamentalismo sin ocasionar nuevas oleadas de violencia? Me parece que la clave está en la libertad individual. El que la sociedad entienda que independientemente de los usos y costumbres que pueda tener, debe respetar la libertad de la persona de creer o no creer
en lo que sea. El propio Corán lo dice a pesar de que los fundamentalistas no lo recuerdan. No hay obligación en la religión. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.